yo les dije que iba a traer algo. Acá estamos. Era esperando. curioso. Que es una especie de catálogo, un par de situaciones que terminan quizás con la más extraña de todas. Son extrañas muertes a lo largo de la historia. No vamos a ir cronológicamente, sino que vamos a entremezclarlas un poquito. No son tantas, no son largas, pero sí son variaditas. La primera, y bien cortita, es una historia bastante famosa, porque incluso tiene un desenlace poético. El poeta chino Li Po, estando borracho en su barca, murió ahogado tras intentar abrazar el reflejo de la luna en un río. La verdad es una muerte bastante tonta, Una muerte poética. pero es muy poética. Si uno va a tener una muerte estúpida, por lo menos que sea poética. Me parece un buen punto. Es un gran punto. Pero quedándonos en la China y yéndonos hacia otro lugar, durante sus últimos años, el emperador Qin Shi Huang, que es el de del ejército de terracota, que después se encontraron, que es el que vigila su tumba, este famoso emperador, había enviado emisarios por toda China para que encontraran un elixir de la vida que le diera la eterna juventud. Una búsqueda muy, muy común en la antigüedad entre muchos líderes. Obviamente, que cayó víctima en varias estafas, reiteradamente, que obviamente no lo hicieron inmortal, hasta que al final uno de estos sedicentes alquimistas le recetó al hijo del sol, que así lo era, el emperador chino, una mezcla de mercurio y jade, que el señor emperador la tomó y que en lugar de darle la vida eterna, le dieron la muerte inmediata. Así que en búsqueda de la vida eterna, terminó encontrando la receta para su muerte. Una de las curiosidades que tiene, además de esta forma de morir, que también es muy extraña, es que como el fallecimiento del emperador pasó muy lejos de la sede del trono, mientras estaba haciendo una gira por distintas provincias de la China, el primer ministro Li Si, que tenía miedo de que la noticia pudiera causar algún tipo de revuelta antes de que pudieran volver otra vez a la capital, estuvo paseando el cadáver del emperador, sentado, como nadie podía acercarse si el emperador no lo permitía ni nada, lo estuvo paseando en un carro de pescado, donde a través de esto iba enmascarando un poco el olor a podrido de su Alteza. Más raro todo. Es muy raro todo. Es una gran estrategia. Otro personaje también que tuvo una muerte extraña fue el Papa Adriano IV, que según afirma Gregorio Duval, autor del libro de los Hechos Insólitos, mientras el Papa paseaba caminando por las calles de Roma, se le metió una mosca en la boca, quedándose atragantada en la tráquea de su santidad, y por más que lo intentaron, nada pudieron hacer, y se empezó a toser, se terminó ahogando y se murió asfixiado en las calles. O sea, ya sé que no es Roma. joda. No es joda. Así es como que la quedó el Papa Adriano IV. Ya vamos teniendo un par de cosas. Hay un personaje acá que quizás nos resuena un poco más en nuestra historia directa. Vamos a hablar de Fernando II de Aragón, Fernando el Católico, que en su intento por tener un heredero con su segunda esposa, ya no Isabel había muerto, ya tenía sus hijos anteriores, entre ellos la recordada Juana la Loca, que Juana la Loca tiene un hijo con Felipe el Hermoso. El hijo se llama Carlos V, que la duda es si es un loco lindo, porque es hijo de Felipe el Hermoso. Bueno, tratando de tener un heredero con su segunda esposa, que era Germana de Foix, el monarca recurrió a un producto llamado Cantárida, que es conocido popularmente como mosca española, que es un escarabajo verde que, una vez muerto y desecado, el polvo que se hace triturando este escarabajo se utiliza para conseguir efectos parecidos a lo que es el actual sildenafil, el famoso Viagra. Son efectos afrodisíacos. Y parece que a través del abuso de
de este aditivo que precisaba el ya viejo monarca para aquella época, Fernando II de Aragón, Fernando el Católico, se le terminó produciendo una hemorragia cerebral a su Alteza, que lo terminó llevando hacia la muerte el 23 de enero de 1516. Así Tristísimo que, todo, gravísimo. Sí, tremendo. Queriendo revivir un muerto, terminó muriendo él. Se dice, yéndonos hacia la antigüedad clásica, que Plinio el Viejo, uno de los eruditos más sistemáticos y curiosos de la Roma imperial, encontró la muerte en Pompeya, en plena erupción del Vesubio, a donde acudió para estudiar de primera mano el funcionamiento de los volcanes. Resulta que Plinio el Viejo padecía de asma y la congestión del humo le provocó un ataque que le impidió respirar y ahí quedó. O sea que fue en busca de su muerte y directamente, pareciera. Básicamente, buscando, sí. Por curioso. La curiosidad mató al gato. Bueno, en este caso la curiosidad mató a Plinio el Viejo. Heráclito, que es el primer filósofo de la naturaleza, el teórico de la realidad cambiante, que aparentemente tuvo también una muerte muy extraña, porque aparentemente murió devorado por unos perros que estaban famélicos y que acudieron porque el olor que emanaba el cuerpo lastimado de Heráclito, porque se había intentado curar tapando las heridas con un extraño emplasto que hacía con heces. Entonces se le empezaron a pudrir las heridas, los perros estos que estaban muertos de hambre los sintieron, vinieron, lo atacaron y se lo comieron. Sin palabras. Sin palabras. Tenemos un catálogo un tanto extraño a través de estas muertes, pero en este caso viene una que... Podríamos hacer una nueva sección como 1000 maneras de morir. Más una o menos cosa así. Un poco menos los números, capaz, no 1000, pero... No, pero de a poquito los vamos llevando. Claro. Y en este caso es una de las muertes más extrañas y que también fue... No eran tiros, era una moto, señora. No se asuste. Estamos bien. Estamos todos bien. Estamos bien en la mina de los 33. Que es la que desató esta idea que se me ocurrió en la cabeza ayer estando en una conversación familiar. Me acordé de este episodio, lo busqué y yo debe haber otras muertes así. Empecé a buscar y armé este pequeño catálogo, que es la muerte de Esquilo, que es uno de los padres de la tragedia griega y que tuvo una muerte trágica también. Y también, obviamente, por lo tanto, al ser uno de los padres de la tragedia griega, es también padre de la literatura tal y como la conocemos en nuestra civilización occidental. Según explica Valerio Máximo en sus 9 libros de los hechos y dichos memorables, el anecdotario más suculento de los tiempos precristianos, a Esquilo le pronosticaron los augures de una muerte atroz. Se le caería una casa encima. Así que, llegado el momento, decidió, por miedo a que se le derrumbara un techo, que viviría desde entonces y en adelante a la intemperie. Recordemos que los oráculos, diversos oráculos que había en la antigüedad, solían profetizar en forma metafórica. Claro, sí. No era verdad. Estrechamente directo. La forma en la cual una casa le caería encima y por eso moriría. Se podía referir a otras cosas. Con lo que no estaba contando Esquilo es que la vida a él, que era uno de los padres de la tragedia y de la escritura, de la literatura, a través de una metáfora, que es una herramienta de la literatura, y de forma trágica iba a terminar su vida, porque en un momento estaba pasando por el campo y Esquilo recibió el impacto de una tortuga en plena cabeza que fue arrojada por un águila que sobrevolaba el cielo. ¿Qué pasa? Las águilas, cuando cazan una tortuga, la tiran desde altas alturas, desde alturas muy grandes, para que se rompa el caparazón y claro, poder comer la parte de adentro de la tortuga, que es lo blandito. En este caso, con la muy mala suerte, viviendo en el medio de a la intemperie, que la tortuga impactó contra la cabeza de Esquilo, y así es como una casa. Literal es la casa, porque es la casa de la tortuga. La casa de la tortuga se le cayó encima y terminó trayéndole la muerte al querido Esquilo. Así que no estaba contando, la tortuga de Esquilo es extraño, hay que tener mucha puntería.
Y también decir cómo se murió. No, se le cayó una tortuga en la cabeza. Es como, ¿qué? ¿Qué dijiste? No. Sí, y también eso es uno de los primeros humanos de morir por un proyectil aéreo. Si lo ponemos a pensar, la naturaleza le dio muerte a Esquilo. Y al final el oráculo terminó cumpliendo con su profecía. En esta que quizás es una de las muertes más raras de la historia y de la antigüedad. Hay que tener mucha puntería para morir Aparte en de todo un tortugazo. campo que justo te caiga en tu cabeza. Es como un montón. Una historia extraordinaria. Así pasó esta pequeña recopilación de historias de gente que tuvo muertes extrañas a lo largo de la historia y que queríamos compartir con ustedes en esta noche de lunes.